Abrir un grifo y llenar un vaso con agua potable es un sueño lejano para muchos. Y para otros, casi una fantasía. 1 de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso a agua potable, y dentro de apenas 6 años, casi la cuarta parte de la población mundial sufrirá de escasez grave. Este drama es cotidiano en América Latina y el Caribe. Pese a ser la región con más oferta hídrica del mundo por habitante, y albergar una tercera parte total de agua dulce existente en el planeta. En el año 2010, el gobierno Santos intervino al departamento de La Guajira en todo el tema que tiene que ver el agua, por temas de corrupción. Todo este tiempo ha estado intervenida La Guajira en el tema de agua potable y saneamiento básico. La Corte Constitucional, frente al incumplimiento de la sentencia T-302 del 2017 y al recaudo de pruebas sobre la permanencia del estado de cosas inconstitucionales en La Guajira, y que afecta de manera directa a los niños y niñas en el territorio, ha publicado el auto 696 del 2022, donde ordena la adopción de medidas cautelares de protección de los derechos fundamentales de las niñas, niños y jóvenes guayú. El gobierno anterior de Iván Duque crea el programa de Guajira Sur para resolver el tema de agua potable para las comunidades indígenas y segundo también por cumplimiento de la sentencia T-302 que declara a La Guajira en estado de cosas inconstitucionales, de sentencia de que debe haber una inversión por parte del Estado hacia la población indígena guayú, sobre todo el tema del agua, que el agua es muy precario y escaso, sobre todo en la Alta Guajira, y a consecuencia de este abastecimiento de agua, pues se había ocurrido la muerte de niños y niñas por desnutrición y sed. Nosotros tenemos muchas, pero muchas esperanzas en esta justicia y en este acompañamiento de la Corte y celebramos profundamente la sala de seguimiento. Dentro de la sentencia se contempló la participación de la sociedad civil porque nos mueve el interés superior de proteger a los niños. No tenemos otra motivación. Nosotros hacemos verificación en campo. Recorremos el desierto. Tenemos un equipo interdisciplinario con alto nivel académico, pero también un equipo intercultural, verificando que lo que nos dicen en el documento, qué está pasando en la realidad. Además, hacemos informes técnicos que le damos a la opinión pública, pero también se los entregamos a las entidades encargadas del seguimiento y la supervisión y a la Corte Constitucional. Creemos que esto es un asunto de país y de sociedad civil. 50 millones de personas, el equivalente a la población de Colombia, no tienen acceso al agua potable. Y 1 de cada 3 latinoamericanos recibe un servicio discontinuo. Entonces se crea lo que es Guajira Azul para crear unas pilas públicas para subsanar el tema del agua, sobre todo en la parte de la Alta Guajira. Hablaron de que iban a construir más de 27 pilas públicas en todo el departamento, sobre todo en la Alta Guajira, que comprende los municipios de Uribe y Manaure. Ellas dijeron que están todos en ejecución, decía el programa, pues la interventoría. La gerencia de Guajira Sur decía eso. Tenemos que, se propusieron hacer 19 módulos y en realidad entregaron 5 y de los 5 hoy están funcionando 2. Es una ineficiencia muy alta. De 81 pilas públicas o tanques de almacenamiento, se propusieron hacer 81 según datos oficiales y en realidad hicieron 22. Es muy poco para 4 años y tanta inversión. Con relación a la calidad del agua, pues no hay el suficiente monitoreo. Con relación a la cobertura, se habla de cobertura, pero no de acceso real. De verdad, los datos son inflados, son exagerados. Nosotros recorremos el desierto y escuchamos a la gente y vemos que los datos no nos cuadran por ningún lado. Se pusieron como meta llegar al 70%, pero se basan en un 4% que no es real. Durante el gobierno del presidente Santos se construyeron 19 pozos que no están funcionando y hacen parte de ese 4%. Y se hicieron también estudios de agua y dentro de ese 4% hay muchas que no son aptas para el consumo humano, así que ese 4 no es real. Hay negligencia y falta de voluntad porque recursos sí hay falta de un diálogo genuino y profundo no solo con la comunidad guayú, sino del gobierno nacional con los gobiernos locales. Ya lo decía la Corte, falta planeación articulada, faltan vías, los carrotanques no son suficientes, no hay mantenimiento, hay falla en el funcionamiento, no hay un plan de suministro de los carrotanques.
se convirtió como en ir a mendigar un carrotanque o un viajecito cada vez que hay un funeral. Obviamente hay otro dinero del tema del agua, que es recursos de regalía. Sé en estos momentos que hay una intervención, o va a haber una intervención que va a iniciar el gobierno central y también está haciendo la Contraloría sobre esos recursos que supuestamente se habían utilizado, pero hasta el momento nadie da cuenta de estos recursos y prácticamente pues hay un desfalco ahí con respecto al tema del agua. Entonces eso nos da a entender que se sigue jugando con la vida de los niños indígenas, niños y niñas de la etnia Guayú, también con el pueblo Guayú, pero también con toda la población guajira en materia de agua. O sea, el presidente Duque y su ministro Malagón por todos los medios dijeron que el programa Guajira Azul era la salvación para la población guayú en su momento y para la población guajira, pero resultó que fue todo un fiasco. Entonces, ahora nadie responde, ellos siguen diciendo de que el programa Guajira Azul se cumplió a su cabalidad, pero la realidad cuando uno visita es distinta, pero el agua llega con salubre, es agua salubre, no apta para el consumo humano. En otra de las pilas el agua llega con barro, pues tampoco se puede consumir. Que esa pila pública sí funciona, quizá agua potable, pero la recargan con tanques de agua y la gobernación no volvió a enviar los tanques para llenar las pilas públicas. Hasta el momento, y por conocimiento personal, porque visité, la única pila que está funcionando es la de Romoneros, que esa sí la construyó la administración actual, que queda ubicada en la zona rural del distrito de Riohacha. La desigualdad que caracteriza a la región en varios aspectos sociales también se manifiesta en el acceso al agua, con una marcada diferencia entre las zonas urbanas y las rurales. En algunos países esta diferencia supera los 20 puntos. También el presidente Duque antes de irse devolvió prácticamente las facultades sobre el tema del agua al departamento de La Guajira. El departamento de La Guajira encontró que el tema del agua, tal como lo planteaba Guajira Azul, no era una realidad, prácticamente era un fiasco, era un engaño. O sea, de los proyectos que ellos dijeron que estaban implementándose en construcción, no había ni uno. Solamente habían 4 pilas públicas, 3 que ya estaban instaladas pero no estaban funcionando y una que estaba apenas empezando la construcción. Los demás, pues todo quedó en los renders, porque ellos mostraron los renders y mostraron pues que estaban construyéndose ya estas pilas públicas en las comunidades donde las iban a instalar para beneficiar a la población guayú y abastecerla de agua. Informes, reuniones, pero no hay plan articulado, no existe. Y si no pudo haber un plan articulado con presupuesto, con responsables, entonces por lo menos que hubiera un plan articulado de agua. Nosotros pensamos que es necesario que haya un plan articulado donde se articulen los corresponsables, es decir, las autoridades guayú, el municipio, el departamento, la nación y las entidades de control. Es muy doloroso ver cómo las gobernaciones en los últimos años están dedicadas a defenderse, tienen procesos de investigación, su foco está en otro lado y siempre están ausentes o mandan delegados, ni siquiera participan en las inspecciones judiciales. Son como gobernantes ausentes en su propio territorio. Ante el bajo rendimiento, la falta de inversión, el aumento del importe de las facturas, la falta de transparencia y la mala calidad del servicio, entre los años 2000 y 2015, 17 ciudades latinoamericanas optaron por la remunicipalización de sus sistemas de agua. Entre ellas, La Paz, Bogotá y Buenos Aires. Mírennos con buenos ojos. Nosotros no queremos hacer quedar mal a nadie. Nosotros queremos es que esto funcione y que los niños tengan la garantía que de verdad se merecen como ciudadanos colombianos, porque son seres humanos menores de edad, inocentes e indefensos. Ahí estaremos con la Corte Constitucional a su servicio, al servicio de ustedes, las entidades públicas, pero también despertando la sociedad civil, porque no podemos permitir de ninguna manera justificar, decir que es culpa de la mamá, culpa de los guayú, culpa de la cultura, culpa de... No, tenemos que tomar actitudes de adultos y asumir las responsabilidades. Siempre estaremos a la orden, magistrado.
Tan solo el 11% del consumo de agua en el mundo es de uso doméstico. Casi el doble se emplea en la industria y en la generación de energía. Y el grueso del total, toda la demás, es destinada a la agricultura, en el más amplio sentido del concepto. Pero conocer esta realidad no es suficiente. Porque la SED no entiende ni de estadísticas ni de modelos de consumo, y cuando la tubería no ofrece las garantías necesarias, más que explicaciones, lo que exige son respuestas. Desde la Organización Internacional Valoramos el Ambiente OIVA trabajamos para ayudar a todas las comunidades y población vulnerable y con escasez de agua. Oiga, aquí yo soy David Rodríguez Viloria, soy autoridad tradicional y ancestral de Culesiamana y Raipa. Aquí estamos pidiendo de aquí de La Guajira un SOS, un auxilio a todas las entidades de Colombia. Nos estamos muriendo de sed. ¿Qué pasa? Nosotros también somos seres humanos. Y no hay conciencia todavía de que el agua es un mínimo vital.